Hola, hola, bienvenidos todos a su podcast Replantéate y Crece. Estamos en la segunda temporada, Ménage à Trois. Tercer capítulo, la comunicación. Comunicarse adecuadamente con los demás puede ayudar a que uno mismo se sienta entendido y apreciado. Poder expresar lo que uno siente puede ayudar a lidiar mejor con nuestros pensamientos y tomar mejores decisiones. Poder ponerle palabras, ya sean verbales o escritas, nos hará tener una mejor inteligencia emocional y mental. De todo eso hablaremos hoy en tu podcast Replantéate y Crece. Y antes de comenzar con el tema, aunque sea redundante, voy a hablar un poquito de cuáles son los elementos de la comunicación. Y aunque en total son 7, solamente voy a tratar de 3. El primero es el emisor y es la persona que inicia la comunicación. De esta parte de la comunicación hablaremos hoy. La segunda parte es el receptor, que es la persona a la que va destinada la información. Y del receptor y cómo ser un buen escucha vamos a hablar en el siguiente capítulo. El canal es el medio por donde transmitiremos el mensaje. Y solamente vamos a hablar de 2. Lo verbal y lo escrito. Entonces nos preguntamos cómo podemos lograr una mejor comunicación, cómo podemos lograr una buena comunicación. En mi opinión, cuando uno quiere expresar un sentimiento a una persona o una idea o un pensamiento, siempre es mejor hacerlo con la cabeza fría. Cuando estamos enfadados, deprimidos, abrumados, primero no podremos transmitir lo que realmente estamos queriendo decir. Y segundo, podemos lastimar, ofender y hasta poner en riesgo una relación por estar hablando de un lado reactivo e impulsivo. Y aunque tengas muchos años de relación con una persona, ya sea tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu empleado, cualquier persona, puedes poner en juego esta relación cuando expresas lo que sientes o lo que pienses teniendo la cabeza caliente, como decimos en Latinoamérica. Entonces, lo primero para tener una comunicación efectiva es tener la cabeza fría. Lo segundo es elegir con cuidado las palabras o los mensajes que vamos a decir. Es importante poner palabras que sean aptas para ambas personas, o sea, que el léxico de ambas personas sea igual. Es preferible siempre tener un lenguaje sencillo porque así la comunicación, será más efectiva. Y algunas palabras, cuando las decimos, pueden sonar hirientes, burlonas, y si no sabemos elegir bien las palabras, estas pueden causar un efecto negativo o inverso al que queremos transmitir. Por eso, cada vez que dudes lo que quieres decir, como miles de veces lo he dicho ya, respira profundo, pausa un momento y exhala. Organiza tus ideas antes de que éstas salgan como metralletas de tu boca. Las palabras, ya sean verbales o escritas, no se las lleve el viento. Cada palabra destruye o edifica. Si tenemos presente el poder de nuestras palabras, reconoceremos en el actuar la importancia de transmitir adecuadamente una idea. No importa si es verbal o escrita. Seremos de esa manera más prudentes para buscar la palabra precisa y el tono exacto en el que queremos transmitir lo que queremos decir. En nuestras manos está crear o destruir, ya sea la relación, ya sea la conversación, ya sea la comunicación. Y voy a hablar un poquito de un libro que amo de don Miguel Ruiz, que habla de la filosofía tolteca, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y el acuerdo clave, según don Ruiz, es el primer acuerdo, que es ser impecable con las palabras. Para mí, ser impecable con las palabras es dentro de los
4 acuerdos creo que es el más difícil de cumplir, porque ser impecable con la palabra, impecable viene del latín, que significa sin pecado. Entonces, ser impecable con la palabra significa que todo lo que va a pasar por nuestra boca, todo el sonido que vamos a imitar, tenemos que cuidarlo. Pero cuando dice, y voy a hacer una nota a pie de página, cuando don Miguel Ruiz habla de ser impecable con las palabras, no solamente se refiere a ser impecables con las palabras que le vas a decir a tu prójimo, sino también con aquellas palabras que tú te dices a ti mismo. Cuando nosotros decimos, no soy capaz de hacer esto no es para mí, no lo voy a poder lograr, aunque si bien estamos hablando de manera figurativa, nuestro cerebro reptiliano no lo toma de manera figurativa. Recordemos que para nuestro cerebro reptiliano es sí o no, es verde o es blanco, o sea, es negro o es blanco. No existe nada figurativo en nuestro cerebro reptiliano. Es o me atrevo porque voy a ganar, o no me atrevo porque tengo miedo y voy a perder. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando nosotros le hablamos así nos hablamos así a nosotros mismos, cuando le hablamos así a nuestra mente piensa, no lo voy a poder lograr. Entonces se pone en un estado de miedo. Y cuando se pone en un estado de miedo, va a hacer que esa vocecita de la que habíamos hablado en la primera temporada, habíamos hablado que tenemos dos vocecitas, un angelito y un diablito. Va a hacer que el diablito que tenemos, como en los dibujos animados, no sé si se acuerdan, ese diablito que habla del ego, que nos viene desde el ego, ¿se acuerdan? Nos va a decir, no, no lo hagas. No, 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 vas a fracasar. Eso que nosotros hemos dicho en manera figurativa, nuestro diablito lo va a poner lo va a poner como si fuera de verdad que no lo podemos hacer. Entonces va a autosabotear cualquier cosa que nosotros queramos hacer, ya sea un proyecto, ya sea decir las cosas, cualquier cosa, este diablito va a impedir que lo hagamos. Entonces, por eso es tan importante ser impecable con las palabras que nos decimos a nosotros. Y con esto se termina la nota a pie de página y voy a volver a lo de la comunicación. Don Miguel también dice que nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a personas cercanas, en fin, a cualquier persona, ¿verdad? Porque las palabras tienen un poder y nosotros tenemos la posibilidad de generar mucho con ellas. Las palabras son una herramienta demasiado poderosa que nosotros los seres humanos tenemos. Según don Miguel Ruiz, las palabras son el instrumento de la magia. Y las palabras son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Si no han leído este libro de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, les recomiendo que lo hagan. Es maravilloso. Y aunque bien ahora solamente estamos tomando el primer acuerdo, vamos a ir hablando de los demás acuerdos durante el podcast en diferentes episodios y en diferentes temporadas. El primer acuerdo, cuando habla hacia lo que decimos de los demás o les transmitimos a los demás, como les había dicho, las palabras tienen magia. Y si utilizas mal la magia, en vez de volverse una magia blanca y maravillosa y crear cosas, se vuelve una magia negra. Y la magia negra para él es como el veneno personal. Y la magia negra es cuando hablas y expresas mediante rabia, celos, envidia y odio. O cuando hablas mal de una persona. Los chismes, según don Miguel, son lo que convierten un pueblo chico en un infierno grande. Según él, es el veneno emocional que está dentro de nosotros. Entonces, no solamente él dice que tenemos que tener cuidado cuando hablamos a alguien porque podemos edificar o podemos destruir a alguien, o podemos edificar o destruir una relación por la manera o las palabras que elegimos al hablar, sino también que cuando nosotros hablamos
delante de un niño, tenemos que tener cuidado porque ellos aprenden las palabras incorrectas e irrespetuosas. Nosotros les damos ejemplo a ellos. Es muy importante seguir ese dicho que dice, hay que pensar antes de hablar. Nosotros con las palabras, como dije ya 3 veces, podemos construir o destruir. Y las palabras nos originan cercanía o distancia con las personas. El tercer punto, porque el primero es hablar con la cabeza fría, el segundo es elegir las buenas palabras, el tercer punto es hablar con claridad y objetividad. Y esto a mí es una de las cosas que más trabajo me ha costado porque a mí me encanta salirme por la tangente y explicarte cómo Copérnico estudió las estrellas antes de decirte lo que quiero decir. Pero he aprendido que para que me entiendan mejor, tengo que decir las cosas como son y sin tanto rodeo. Lo siguiente sería dar una información verídica. Siempre procuremos hablar con la verdad desde el principio. Así sea que la verdad sea algo que no nos guste escuchar o que no nos guste decir. Porque si andamos con mentiras o con rodeos, al final siempre va a salir a flote. Para ser un buen comunicador, tenemos que tener respeto hacia los demás. El capítulo anterior habíamos hablado de lo importante que a veces es ceder la razón. Cuando uno tiene respeto, tiene presente las opiniones de los demás. Cuando uno tiene respeto y está hablando verbalmente, uno mira a los ojos a la persona que habla. Cuando uno tiene respeto, no alza la voz. Y voy a contar una historia de por qué es importante no alzar la voz. Pero antes, cuando se trata de que nos quieran entender, mi mamá me decía, cuando tú quieras transmitir algo y quieras que la gente realmente te escuche, realmente te entienda, prácticamente tienes que susurrar lo que quieres decir. No eleves la voz, porque al susurrar, las personas van a hacer esfuerzo en escucharte y al hacerlo van a entenderte mejor. Mi mamá era una persona extremadamente inteligente, no tenía mucho conocimiento, pero era una persona con una inteligencia emocional altísima. Y ella me enseñó que cuando uno quiere ser escuchado realmente, cuando quieres exponer tu realidad, nunca hables gritando, sino habla tan suave como que para que la otra persona preste el máximo de tu atención cuando estás hablando. Y les decía que les iba a contar una historia tibetana. Según los tibetanos, cuando uno está enojado, cuando uno está molesto, cuando uno está dolido, el corazón se aleja de nosotros. O sea, el corazón se aleja de la persona. Por ende, cuando la persona está hablando, eleva la voz para hacer que su corazón lo escuche. Y al elevar la voz, cuando el emisor eleva la voz, el corazón del receptor se aleja tanto del receptor como del que quiere decir las palabras. Entonces el receptor grita también. Y así mientras uno más grita y grita y grita y grita, hace que los corazones se alejen más y más de nosotros. Cuando nosotros tenemos una voz más bien calmada y pausada, podemos hacer que los corazones de las personas que están hablando se junten, se acerquen. Y cuando lo hagan, van a tener mucha más comprensión. Cuando lo hagan, va a poder haber más entendimiento. El siguiente punto sería mostrar interés. Y cuando digo mostrar interés es, si alguien te está hablando, deja el celular al lado, no cheques tu Facebook,
no interrumpas, no hables con otra persona hasta que la persona que te está hablando deje de hablar. Porque en nuestro medio el celular es tan adictivo para todos nosotros que puede ser que alguien nos está hablando, pero mientras tanto nosotros estamos viendo en el Facebook y creemos que le estamos prestando atención a la persona que nos habla. Y la verdad es que ni le estamos prestando atención a la persona que nos habla, ni tampoco le estamos prestando atención a lo que estamos viendo en el Facebook. Entonces, en vez de ser una persona que hace dos cosas a la vez, al final no estás haciendo nada. Y cuando estás en el Facebook y la otra persona te está hablando, lo único que vas a crear es una frustración. Porque ni vos vas a saber lo que quiere decir y ella no va a poder transmitir lo que te quiere decir. Y si bien hay que defender las ideas propias, siempre respetando obviamente al resto de las personas, es importante muchísimas veces ceder la razón, que es lo que habíamos hablado en el anterior capítulo, ¿verdad? Cuidar los gestos y las expresiones. Lo que dicen nuestras palabras lo tienen que repetir nuestros ojos, nuestra sonrisa, nuestra boca, nuestras manos. Tiene que haber coherencia entre las palabras, los gestos y las expresiones. Si estás hablando de frente, ten contacto visual siempre. Mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. A veces no necesitamos decir muchas palabras, simplemente mirar a los ojos para transmitir si estamos dolidos, si estamos felices, si estamos tranquilos. Cuando estamos hablando y la otra persona nos interrumpe, dale su tiempo de explicar, dale su tiempo, escúchalo. Y siempre haz más preguntas. Siempre hay más preguntas. No des nada por entendido, no des nada por supuesto. Porque los malentendidos son los enemigos de la comunicación. Y si no tenemos y si no preguntamos asertivamente, si no escuchamos asertivamente, vamos a suponer las cosas. Y cuando suponemos las cosas, es nuestra mente la que piensa, la que se autoalimenta, la que se sigue enojando, la que sigue queriendo tener la razón, porque no hemos podido captar de verdad lo que la persona que está queriendo transmitir lo aceptamos. O sea, lo que nos quiere decir lo estamos aceptando de esa manera. Es muy importante saber con quién estamos hablando, qué lenguaje utilizar, qué ejemplos utilizar. No es lo mismo hablar con un colega, con un ingeniero, por ejemplo, no es lo mismo hablar con un ingeniero de temas de ingeniería que hablar de los mismos problemas de ingeniería con una persona que no ha estudiado ingeniería y que no tiene conocimiento matemático. No es lo mismo hablar con una persona de tu edad que con un adolescente que con un niño. Tenemos que tener la capacidad de poder o hablar el mismo lenguaje de los niños o el mismo lenguaje de los adolescentes para que nos puedan entender. Y esto de poder hablar el lenguaje correcto, me refiero no el idioma, sino esto de poder hablar el lenguaje correcto, lo hicieron en una conferencia Lara Bodorsky, creo que se pronuncia así, durante una charla pidió para hacer un experimento, pidió a las personas que estaban en la charla que cerraran los ojos y señalasen hacia el suroeste. Y claro, los participantes de la charla cerraron los ojos y señalaron a todos lados, o sea, los dedos iban por todas las direcciones. Entonces Sara indicó que si se le hacía la misma pregunta a un niño de 4 años de las tribus aborígenes de Australia, el niño llevaría su índice al punto exacto, porque las aborígenes no utilizan direcciones como derecha o izquierda.
sino que utilizan los puntos cardinales. Por eso es que es tan importante saber con quién estás hablando y tratar de ser bien claro. No tengo frase para despedirme hoy. Tan solo les pido que si les gusta el podcast, le den un like, que si piensan que otra persona se puede beneficiar de ello, le hagan forward, que me sigan en las diferentes plataformas, porque eso nos ayuda y ayuda al podcast a que cuando hayan los algoritmos y que cuando las personas estén buscando temas similares, el podcast les aparezca. Me despido dándoles las gracias inmensamente. Bendiciones, namaste, shalom. Nos vemos en el próximo episodio.